Bienvenidos a un nuevo podcast Globovisión. El año 2026 ha comenzado con varios cambios y noticias para Venezuela. Y uno de los temas protagonistas es el petróleo. Por eso hoy hemos invitado a nuestro podcast a el abogado Alejandro Terán. Además de abogado con especialización incluso en Nueva York, profesor universitario, ha sido directivo de empresas relacionadas al ámbito petrolero. Por lo tanto, lo hemos invitado justamente como un conocedor de esta materia petrolera. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, buenas a todos ustedes. Bueno, el asunto económico y petrolero no es fácil de entender y es la intención de tenerlo acá. Pues que los venezolanos podamos comprender por medio de este podcast qué es lo que está sucediendo, cómo nos puede beneficiar, si hay algo que puede perjudicar, etcétera. Pero yo quiero comenzar algunos titulares de medios internacionales. Dice, por ejemplo, el chavismo se abre a la privatización del petróleo de Venezuela con la reforma de la ley de hidrocarburos. Leí por allí otro titular también de una agencia internacional que decía que de alguna manera lo que está sucediendo ahora se desmarca un poco de la política que en algún momento promocionó, divulgó el expresidente Hugo Chávez. ¿Qué tanto de realidad hay en esto? Bueno, las dos cosas son reales, ¿no? En primer lugar, hay que entender que los países van evolucionando, las situaciones van cambiando. No es la Venezuela del año 98 que producía 3 millones de barriles a $8, ni es la Venezuela del año 2007 que producía 3.200.000 barriles a $130. No es la Venezuela, no es el mundo del año 2000 cuando llegó Chávez a la OPEP, la primera conferencia OPEP, que fue en Caracas, donde no se hablaba de la inteligencia artificial, ni es el mundo que tenemos hoy en día, donde tenemos un crecimiento exponencial de casi un 267% de la inteligencia artificial versus una producción petrolera limitada. El mundo sufrió, y este es mi análisis energético, y siempre he dicho que Venezuela es la estabilidad energética del mundo. Me han criticado mucho por eso, otros me han dicho que sí, otros me han dicho que no, pero los hechos están dando la razón. ¿Y por qué? Porque tú tienes un fenómeno muy sencillo, es que tú necesitas completar para el 2030 una cuota energética que no tienes. ¿Y por qué no la tienes? Bueno, muy sencillo, porque tú apostaste a Guyana, en el caso de ExxonMobil, y no dio geológicamente la situación. Tú apostaste al fracking en los Estados Unidos y la parte del Permian Basin tampoco dio, geológicamente decreció casi un 60%. Pues iba a resolver este problema y tampoco te dio. Se te acabó el gas en Bolivia, que generaste una Rusia-Ucrania de una manera importante que no has logrado controlar todavía. Tienes un conflicto en el Golfo Pérsico a puerta de camino que no sabes cómo lo vas a resolver. El petrodólar, estoy hablando de los Estados Unidos, el petrodólar se está debilitando porque ya no es la moneda más importante para la transacción de los commodities, entre ellos el dólar, y te queda un solo aliado a 4 días de embarco, que es Venezuela. Venezuela con una infraestructura oleoductica de más de 50.000 pozos petroleros, con una reserva muy importante de petróleo, con una capacidad de respuesta inmediata prácticamente y con un sistema petrolero en los Estados Unidos hecho por venezolanos. Yo esta mañana le comentaba a un socio y me decía, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, muy sencillo, que tú en los años 80 entregaste una industria petrolera a Citgo, ¿verdad? Y PDVSA hizo un traje a la medida, Citgo, al petróleo venezolano, para producir los commodities más importantes de los Estados Unidos. Entonces, esa realidad mundial nos reporta a un nuevo momentum. Es que hay un déficit importante que no vas a poder cubrir. Olvídate de los gobiernos. Vamos a hablar del tema energético en líneas generales. Y para poder cubrirlo, de alguna manera, Venezuela tiene que estar en la jugada. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento y por eso yo creo que el gobierno actual lo entendió muy bien. Yo creo que la dirección actual lo entendió muy bien, la presidenta lo entendió muy bien, los factores alternos lo entendió muy bien. Basta ahora que el resto de los venezolanos entiendan bien qué es lo que está sucediendo en el mundo. Algunos medios internacionales también atribuyen a la figura del actual presidente encargado, Delcy Rodríguez, la capacidad de haber gestionado bien desde el asunto económico y petrolero en los últimos años en Venezuela. No sé si usted ha tenido oportunidad de estar cerca de la presidenta encargada ahora mismo, si la conoce o si sabe de las maneras en que ella maneja esta situación económica y petrolera, pero desde su punto de vista, ¿cómo ve esa gestión de la presidenta encargada Rodríguez frente a esta situación que ahora se está presentando? Mira, en primer lugar, nosotros firmamos el convenio con PDVSA hace 2 años, como empresa norteamericana. Entonces estaba Chevron, estábamos nosotros, estaba Navex, si no me equivoco. Fuimos a la OFA, pedimos nuestro permiso. Conocí el otro día a la presidenta en un evento de la ley.
no la había conocido antes, no había tenido la oportunidad y el honor de conocerla. Sin embargo, nuestra contratación dentro de PDVSA fue normalmente sin tener necesidad de conocerla. O sea, tanto Chevron como nosotros, el comentario general que teníamos de la PDVSA que yo conocí con la presidenta actual era una PDVSA de respuestas rápidas, cosa que anteriormente era muy difícil. Aparte de eso, con los gerentes de la crisis, no es lo mismo los gerentes de la abundancia que los gerentes de la crisis. Eso quiere decir que la respuesta es mucho más violenta y mucho más rápida. Así que nosotros firmamos en el 2024 estas alianzas y desde el 2024 venimos advirtiéndole al gobierno norteamericano la necesidad de que Venezuela se incorporara urgentemente al mercado energético mundial por el decrecimiento de la reserva norteamericana. Desde el 2024 lo venimos diciendo y el 2018 lo advertimos. Y Venezuela, desde hace ya, yo diría, unos 5 años, entendió ese papel con Chevron y Chevron lo entendió también. Está hablando del tema norteamericano. Y Chevron, pues, entendió que había que recuperar la producción petrolera importante, sobre todo en el 16, porque era la base de la materia prima para las 8 refinerías de diésel en los Estados Unidos. Bueno, la presidenta está muy clara en ese sentido y ha desarrollado su proyecto hacia ese sentido. Claro, ocurrió algo inesperado. Nadie se imaginó que esto iba a suceder, sucedió. Lamentablemente siento que la ley y la diplomacia lo va a resolver, pero sin embargo el proyecto que ella está llevando adelante o el que le ha tocado, yo diría, recibir de manera abrupta como sucedió, pues le ha permitido un poco que el país entre en una nueva etapa. El país después del 3 de enero yo siento que es otro país, porque ahí pasaron 3 factores. El primer factor, los venezolanos nunca habíamos visto que entraran a un país helicópteros de otros ejércitos, entrar a un país y llevarse un presidente, tampoco se lo habíamos visto. Nosotros venezolanos nunca habíamos visto eso. Primera vez en la vida que lo vemos. Habíamos visto golpe de Estado. Hoy, por cierto, ayer se conmemoró un hecho importante del 4 de febrero y fue básicamente rebeliones internas. Pero ver que un país extranjero viniera a este país a llevarse un presidente, eso jamás había sucedido. Eso evidentemente cambió la psique del venezolano. El venezolano, tú le preguntas ahorita, no quiere ver más nunca un misil. No lo quiere más nunca. Ni yo tampoco, ¿no? En segundo lugar, el PSUV como partido recibió un golpe muy duro. Se llevaron al líder. Eso evidentemente. Y encima el que se lleva el líder, que es los Estados Unidos, dice, y ahora me das el petróleo. O sea, segundo golpe duro. ¿Cómo en medio de esa crisis, pues entras en la jugada? Bueno, le ha tocado a la presidenta tomar decisiones muy difíciles, incluso contra las políticas del mismo partido que ha habido resistencia interna, pero yo digo que en estos días escuché un periodista en Estados Unidos decir que es la nueva Deng Xiaoping. O sea, la presidenta Delcy Rodríguez la están comparando con Deng Xiaoping, que en China entendió la realidad china y le dijo a Mao Zedong, hermano, tranquilo, quédate ahí tranquilo, nuestra materia prima es chino, que tenemos bastante chino, pues pongamos a trabajar los chinos. Y yo siento que la presidenta está tocando ahorita un momento muy importante y muy beneficioso al país. Señores del PSUV, señores de la oposición, señores, vamos a resolver este problema energético del mundo, no solamente de los Estados Unidos, del mundo, ¿verdad? Vamos a sacarle, en un buen sentido de la palabra, el mejor provecho y rescate social a Venezuela, vamos a estabilizar nuestro mercado energético y convertámonos entonces, como dijo ella, en la primera potencia energética al 2030. Entonces, yo siento que eso es fundamental, pero el venezolano tiene que entenderlo. Yo tengo una palabra que me dio un profesor una vez en la universidad que me decía, en la historia hay 3 tipos de personas, los que hacen que la historia pase, los que ven la historia pasar y los que dicen qué pasó. Entonces, nosotros no podemos levantar un día en la mañana, como el 3 de enero, y decir, ¿qué pasó aquí? Nos quedamos como todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que Venezuela entra en esa nueva etapa, y esa etapa va a ser muy importante, que hay un reseteo en PDVSA, en los empresarios, en los estudiantes, en los políticos, en los jóvenes, y de alguna manera eso va a ser muy importante para todo el contexto mundial. Hay mucha expectativa con la nueva ley de hidrocarburos, con esta nueva ley, y se ha dado todo tipo de análisis en Venezuela y a nivel internacional. Y lo primero que sucede ese 3 de enero, cuando Trump, por cierto, da la rueda de prensa y informa sobre el operativo militar en Venezuela, una de las primeras cosas, o lo que más hizo énfasis Trump en ese discurso, aparte de la operación, fue en el petróleo. Y de hecho, hablaba decía o ha dicho cosas como que vamos a administrar el petróleo venezolano, vamos a manejar el petróleo venezolano, no vamos a manejar esos recursos, vamos a hacer a Venezuela más próspera. Él lo habla también, uno lo ve como si fuese
agente dentro de esas decisiones. Entonces, ¿hasta qué punto él tiene realmente influencia dentro de esto? Y la ley de hidrocarburos permite, esta nueva ley de hidrocarburos permite justamente al capital extranjero tomar también mano o dirección en lo que es el funcionamiento de PDVSA. Bueno, fíjate, en primer lugar, Trump, que es un gran comunicador social, para mí es uno de los mejores del mundo, pues aplica lo que llaman la teoría del loco, a la ataca para después negociar. Trump tiene un problema muy severo. Hay que entender qué está pasando en los Estados Unidos. Primeramente, déficit de 6 millones de barriles, déficit en la producción de diésel, una deuda de 43 trillones de dólares que no hay que hacer con ella, no haya cómo regularizarla, y una pérdida del petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? El petrodólar es la negociación que se hizo en el año 1971 con los países del Golfo Pérsico y dijeron, usted vende y come petróleo en dólares. Eso le permitió a la Reserva Federal imprimir dinero, y por eso dice el billete norteamericano, en Dios confiamos, porque no tenían oro y el petróleo era del Golfo Pérsico y Venezuela también. ¿Qué pasa ahora? Que ya China no paga sino en yen, porque todo lo que hace a China, o en yuanes, perdón, que ya India paga en rupia, Rusia paga en rublo, y entonces tu dólar, que era el control del mecanismo energético, empieza a perder valor. Crean los BRICS, gracias a los bloqueos norteamericanos, salen unos nuevos mercados con dinero, con consumo, con productividad. Y cuando vas a voltear a refinanciar tu deuda, te encuentras que tu mayor tenedor de deuda es China y Japón. Estamos hablando del tema financiero. Entonces, ¿cómo se la cara a cabeza? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda un solo proveedor de petróleo, que es el más grande del mundo, además, que se llama Venezuela. ¿Ok? Trump tira esa aventura, porque es una aventura loca que hubo en Venezuela, con la única opción de estabilizar el precio del crudo, porque él sabía, y él lo sabe bien, que si en Venezuela se juntaba a los BRICS, y el 97% del producto del petróleo mundial entra en los BRICS, el dólar se acaba en 2 minutos y se acaba en los Estados Unidos, financieramente hablando. Es un tema, es una decisión muy difícil. Por eso Lula toma la decisión de bloquear a Venezuela. No fue una decisión de él, fue una decisión de Shell y British Petroleum. ¿Entiendes? No es una decisión de Lula. Entonces, cuando tú ves el recomodo energético y de repente de que Trump dice, la primero que dice es, el petróleo lo manejo yo controlo todo, yo manejo todo y se mantiene el precio estable, eso es una estrategia del Wall Street, no es una estrategia política, es una estrategia de Wall Street. Ahora bien, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Que ahí es donde los venezolanos estamos jugando vivo. Ajá. Para yo tener acceso a ese petrodólar, tengo que ayudar al que tengo reventado hace 12 años. Que le bloqueé la cuenta, que le quité la plata, que le saqué al presidente, que le... O sea, ¿cómo yo ahora agarro otros 500 mil millones de dólares que necesita Venezuela para llegar a los 5 millones de barriles, salvar mi dólar, mitigar mi deuda y quedar bien con esta gente? Entonces, eso es lo que estamos recomponiendo en este momento. Ahí sale la ley. Bueno, espectacular. El general Gómez en el año 20 dijo, ¿qué hago yo con Rockefeller? Y dijo Rockefeller, my friend, yo me llevo todo el petróleo. Y dijo el general Gómez, si yo le entrego el petróleo a los militares, me van a tumbar. Y hizo la ley de 1920. Eso fue así. Después vino Medina Angarita. Dijo, oye, si estos tipos me siguen pagando 0% de regalía, ¿cómo yo hago la habilidad? Y metió la ley del año 43, que fue la regalía. Esa regalía benefició a Pérez Jiménez, a Medina Angarita, a Rómulo Gallego y hasta el año 76. Venezuela tuvo ese crecimiento petrolero. Vino la guerra la guerra de las Coreas. ¿Quién se benefició? Venezuela. Vino la guerra Irán. Vino Colombia y dijo, un momento, ya va. Si yo soy el que tengo aquí el mambo, yo nacionalizo la industria petrolera, ¿verdad? Y entonces entro en el negocio petrolero. Eso pasó en el año 76. ¿Qué hizo Carlos Andrés? Tiene que hacerlo porque el mundo le imponía esa necesidad. Vino el año 80, la Navidad de Fría, y le dice el presidente Carter entre Carlos Andrés Lucinchi, amigo, ayúdame con la calefacción. Compramos Citgo. Así llegó Citgo a Venezuela. Y viene PDVSA con ese superávit económico y genera la infraestructura más grande del mundo. Viene Chávez y dice, momento, ya va. Amigo, el petróleo está en 140 y tú, ExxonMobil, me pagas $1. No puede ser posible. Era lógico. Viene la reforma del año 2006. Se van las petroleras, se queda Chevron. ¿Verdad? Viene la caída del petróleo, Maduro, y llega este momento. Este momento nos agarra en un déficit energético mundial,
con el mayor productor petrolero del mundo y la reserva paralizada, y un país norteamericano sediento de un petróleo que no tiene dónde buscarlo en este momento. Se peleó con Canadá, se peleó con Rusia, está peleado con China, no hay que hacer con Irán. O sea, ¿dónde va a morir? Pues tiene que morir en Venezuela. ¿Y qué tenemos que hacer los venezolanos? Reformar la ley. La reformamos. Que permita que el capital privado participe, que permita que los servicios se optimicen, que permita que la gente comercialice el petróleo, que se acaben los barcos fantasmas, que venga un crecimiento social para Venezuela, y lo más importante, pienso yo, que olvidó la ley que lo va a hacer, es que moneticemos lo que tenemos bajo tierra. Y justamente para tocar, hay asuntos, bueno, que van muy vinculados a la política con el tema petrolero y económico, pero para tocar el lado del venezolano, el que pueda estar viendo este podcast y diga, ok, pero ahora esto en qué me beneficia a mí, porque hay mucha esperanza y mucha expectativa también del 3 de enero hasta esta fecha. Así mismo. Como periodista he escuchado cualquier cantidad de testimonios, desde que, bueno, de aumentos salariales, desde la gente que dice, bueno, ahora voy a comprar mi casa, ahora voy a comprar mi carro más fácil, va a haber un progreso, va a haber prosperidad. Entonces, ¿es realmente esto así? Si la industria petrolera venezolana avanza, si esta ley de hidrocarburos se aplica, esta nueva ley de hidrocarburos se aplica tal cual como se está planteando, ¿cuánto tiempo tenemos para una recuperación real? Pero sobre todo no a beneficio de los líderes políticos, sino del pueblo venezolano, el que está a pie y hoy quiere más recursos y no le alcanza el dinero. Ok, mira, bajo tierra hay 63 trillones de dólares. Son 75 veces el capital del Fondo Monetario Internacional y 130 veces el capital del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, nosotros somos 130 bancos interamericanos de desarrollo y 75 veces Fondo Monetario Internacional. No nos hace falta nada de eso. ¿Qué nos hace falta? Intelectus, apretar tus discursos, apretar esto. ¿Qué significa eso? Ok. El venezolano que esté pensando que mañana o pasado le llegue una tarjeta de crédito negra que diga gasto ilimitado y rompa y váyase para la playa, eso se acabó. Eso se acabó, hermano mío. Eso murió. Punto número uno. Punto número dos. El venezolano que esté pensando que con paciencia, con esfuerzo, vamos a llegar a la nueva etapa y que lleguemos a un salario, un sueldo que es perfectamente viable de X miles de dólares mensuales, eso es factible. Muy factible. Ahora, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Esa es la pregunta de las 50 millones. Primero, y lo digo con mucha responsabilidad, hay que revisar la ley laboral. Hay que revisarla, mi amigo. O sea, ya está bueno ya, ¿verdad?, de que el Papa Estado durante tantos años haya administrado de esa abundancia con escasez de criterio. Eso sí es lo que ha pasado en el país. Venezuela ha exportado 78.000 billones de barriles, ¿verdad?, en los últimos 50 años y tenemos el mismo sistema hospitalario del año de Pérez Jiménez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que hiciste a PDVSA, elitesca y clasística para un grupo y lamentablemente los que estaban fuera de PDVSA no eran nadie. Eso no puede ser. O sea, eso no puede suceder otra vez. Hay que agarrar al Consejo Comunal e incorporarlo, hay que agarrar a las asociaciones de vecinos e incorporarla, hay que agarrar a los colegios e incorporarlo. ¿Y cómo tú agarras esos recursos sin regalarlo y ponerlo en capacidad productiva? Bueno, para allá vamos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué significa eso? Que todo aquel ingeniero, estudiante, ciudadano que tenga una participación en la industria petrolera tenga su cuota de ganancia como en Noruega. ¿Cómo funciona Noruega? Gana en la bolsa de valores. Pues yo digo que el capital de PDVSA tiene que ponerse en las bolsas, ¿verdad? Para que las bolsas de valores, con su especulación y su en el punto de vista financiero, generen bienestar y servicio al que está produciendo. Venezuela tiene a 5 millones de barriles diarios, 280 años de capital bajo tierra. ¿Cómo lo transforma en riqueza, en inteligencia artificial, en garantía energética? Y que eso se transforme en bonos y en dinero para el trabajo. Pero no gratis, ojo. Ojo, el problema es que la gente cree, como ya llegó Chevron y los gringos, aquí es plata gratis. No, señor, no es plata gratis. Hiroshima y Nagasaki, después de entendieron eso. Vietnam lo entendió por un viaje, lo entendió la India, lo entendió China, cómo administramos estos recursos. Entonces, ¿cómo administramos esta metraabundancia? Es una metraabundancia lo que viene de Venezuela. ¿Cómo se administra eso? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se llega? Bueno, eso es lo que tenemos que diseñar y decirle al venezolano, hermano mío, mira, si arrancamos dieta hoy, y tú te cuidas el colesterol, el triglicéridos, no echas palo en la noche, no comes permanente en la calle, dentro de 6 meses vas a estar más delgado. Bueno, brother, exactamente igual. Usted tiene que decir, mire, vamos a hacer unos bonos de transferencia, vamos a ayudar en esto, vamos a ayudar en aquello, pero si usted se pone en dieta y todos
entramos en este mismo barco, hablando con claridad a la gente, hablando con sinceridad. Yo estoy convencido. Si tú le dices a un venezolano, mira, mi amigo, ¿sabes qué? A ti te tocan $3,000 mensuales por tu renta petrolera. Imagínate, tú bailas negocio cuenta en la esquina. Ven acá, compadre. A cuenta la cuota, dame mi regalo. Eso no es así, compañero. O sea, esta crisis nos tiene que enseñar dónde queremos estar en 5 años. ¿Qué dieta vamos a hacer? Y los líderes decírselo a la gente. Yo tengo un reunión con trabajadores y se los digo. La ley laboral hay que reformar. Ah, bueno, hermano, imagínate tú que tú digas eso. Hay que reformarla. Porque el sistema laboral venezolano nos ha generado un proceso de endeudamiento que no permite que el privado aumente el salario. Entonces tú ganas 50 veces al año, pero ganas 500 por bono. Bueno, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso tenemos que organizarlo. Aquí ir a la dolarización salarial de una vez por todas, quitando la careta. O sea, tenemos que sincerarnos. Y la sinceración pasa por todos pasos, por todos pasos. Paso económico, paso social. Señores, la infraestructura venezolana no aguanta más. Está bueno ya, es la misma calle de aquí a Río Chico que está yo muchacho. Tengo 60 años, cuando tenía 18 en la universidad, me iba con los amigos míos para la playa. Bueno, no puede ser. ¿Y cómo es posible? ¿Dónde pasó este dinero aquí que no se quedó? Bueno, ahora tenemos que hacerlo de otra manera. Ya la que se hizo no sirvió. O sea, hay que hacerla nueva, repotenciada, reconstruida para que entonces el ciudadano venezolano reciba, ¿verdad?, los respectivos beneficios que da la renta petrolera que se nos aproxima en los próximos 5 años, que es descomunal. Ahora, creo que es oportuno el ejemplo de la dieta con los triglicéridos y el colesterol, pero lo humanizamos un poquito más para entenderlo, porque exacto, uno tiene el triglicérido altísimo, los valores alterados, y no es que tomando la pastilla hoy, mañana ya vas a estar mejor. Exactamente. Entonces, bueno, y quizás es difícil sacar un pronóstico de cuándo, porque depende de muchas cosas, errores o aciertos que se cometan por el camino. Pero desde su experiencia, ¿en cuánto tiempo se pueden ver resultados positivos el pueblo venezolano? Ese que hoy me ha preguntado a mí, como periodista, me preguntó, mira, ¿y que viene un aumento de sueldo? Y yo, no, pero es que eso no está conversado todavía. Mira, que el dólar va a empezar a bajar. Entonces, ya bajó. ¿Cuánto tiempo tarda? Mira, aquí ahorita, apenas hace 30 días atrás, tenemos otro presidente, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hablar en cuotas trimestrales, 90 días, 180 días y un año. Yo creo que en los primeros 6 meses el venezolano va a ver un incremento en su capacidad de compra, más que en su salario. Porque el problema ahorita tú puedes ganar, ahorita que gane $2,000 mensuales no le alcanza. A lo mejor que gana 1,000 con una inflación estable le alcanza más que si ganara 2,000. Porque de nada te sirve ganar 2,000, un ejemplo, si la inflación es alta. Aquí el reto de controlar la inflación y el reto de estabilizar el dólar ha sido para mí el primer gol a favor del gobierno número 1. O sea, el dólar se estabilizó, estabilizado. Es una cosa importantísima porque había mucha especulación con el mercado del dólar, ¿no? Teníamos 5 tipos de cambio, uno para allá, uno para acá, y había más especulación que en verdad efectiva había. Y además el dinero que está entrando le está dando calma al mercado, que es importante. Ya no hay tanta cola para echar gasolina, la gente siente que la cosa está como más tranquila, y eso es un aspecto fundamental. La primera se llama la confianza en el sistema. Después viene el tema de estabilizarlo. O sea, los ingresos que entran, ¿cómo los vas a meter? Si tú le metes a la economía venezolana mañana $100,000 millones, la recalienta. Entonces este vaso de agua pasa a costar de $1 a 17. Ese es otro factor económico que tienes controlado. ¿Cómo tú ingresas el dinero sin generar inflación y generando más consumo? ¿Cómo tú trasladas 10,000 empleados de un sitio a otro sin que eso te afecte poblacionalmente todo el esquema social por ejemplo, del Tigre? ¿Cómo tú metes 10,000 obreros en el Tigre ahorita que hacen falta ahorita? ¿Cómo los metes? Sin medio de infraestructura de colegios, de hospitales. Entonces viene lo que yo llamo la preapertura petrolera, que es un aspecto social muy importante. Muy importante. Yo le decía a un médico esta mañana que tenemos un tema con los obreros allá. Aquí da una epidemia de dengue y ¿dónde los inyectamos? Y aquí no hay aquí lo que hay es ahuejo y mango, más nada. O sea, ponte tú, te estoy dando una cosa sencilla. Llueve, sale el mosquito para acá y cae dengue. ¿Cómo hacemos ahí? Con esos muchachos metidos por allá en esos campos que están desasistidos. Entonces aquí viene una preapertura primero, que es estabilizar socialmente el salario, el sueldo, los gastos, el dólar, la logística, la infraestructura. ¿Cómo hacemos eso? Aquí regresa 1 millón de venezolanos, enchufan 1 millón de celulares y se acabó la luz. No hay luz en todo el país. Y nadie, o sea, eso es lo que estamos pensando, lo que vamos a empezar a trabajar ahorita. Aquí vienen 100 taladros de Chevron para Venezuela, a 60 empleados por taladro, ¿cuánto es? 600 personas por 4, 2.500 personas metidas en la faja petrolífera.
solamente en esa área de exploración. Entonces, tú tienes que hacer el estudio previo, ¿verdad? Y además tienes un ciudadano venezolano que está saliendo con hambre, ñeco, patuleco, enfermo, contaminado, tienes que desparasitarlo para poder autorizar a lo que viene. Entonces, yo siento que ahí van las cosas importantes y eso lo va a resentir el venezolano de inmediato en su calidad de vida, en su calidad del tema eléctrico. O sea, yo siento que ahí viene un aspecto importante y eso va a ser muy positivo y el gobierno lo ha hecho muy bien. Fondo de estabilización en educación y en sistemas penitenciarios. Fíjate que han atacado dos esquemas iniciales. Aquí no falta comida, aquí hay comida en todas partes, porque en verdad hay bastante comida. Aquí no falta agricultura, aquí ese sentido está bastante controlado, bastante controlado. Hay que meterse en la parte de infraestructura, en la parte social y sobre todo en la parte de o bajar la inflación o subir los salarios. Entonces es una discusión económica que hay que manejar con mucha inteligencia. ¿Qué digo yo? A final de año, la historia de Venezuela debe ser otra. Para esos empresarios, y esto es una sugerencia también siendo usted empresario, esos empresarios que han quizás batallado y aguantado durante estos últimos años en Venezuela y que quizás ahorita después de 10 años, 15 años, se sienten agotados y a punto de tirar la toalla. ¿Es el momento de tirar la toalla para aquellos que se han mantenido? No, no, si hemos nadado todo este río como moríamos en la orilla. Pero fíjate importante esto. ¿Qué le pasa a mis amigos empresarios venezolanos? Con mucho respeto y mucho cariño. Que nos criamos en el empresariado de la abundancia. El de Caribe, que tenía, el que compró el bono petrolero en el 2007, que pagó 2.150 y lo vendió aquí a 5.000. El que viajaba con $30.000 en el bolsillo para Disney y se gastaba en todo el mundo, o el que iba para Margarita con mucha plata, o el que salía para Curazao a comprar, ¿me entiendes? Ese ciudadano venezolano que viajó durante casi 5 años en Caribe a todas partes del mundo, en todos los niveles. El que iba para Colombia, el que iba para Perú, el que iba para Estados Unidos, el que iba para Europa. O sea, aquí hubo un reacomodo comercial. Aquel comerciante que se acostumbró, que estaba en la bodega de su casa y vendía teta, esa broma, los pociques de teta, y se ganaba 20 dólares. Eso se acabó, compañero. Es otra realidad. Solamente en Venezuela pasaba eso. El nuevo empresario es el empresario de la eficiencia y la efectividad y la oportunidad. Es un empresario tecnológico. El empresario que se caló 15 años aquí, que no piense ahora que porque yo me calé las malas, ahora yo tengo derecho a hacer lo que... No es así, compañero. Una de las severas críticas que yo le hacía al movimiento del año 92 del presidente Chávez era aquellos militares que se sentían con derecho al país porque ellos estuvieron con Chávez en el tanque. Yo manejé la tanqueta, le eché agua, y como yo le eché agua, este finca es mía. No, pero no digo ya, o con en la época de Simón Bolívar, de PAE. Yo estuve con Bolívar en la mañana tomando café, y como yo tomé café con Bolívar en la mañana, te la de Carabobo, Carabobo es mío. Bueno, ese tipo de cosas no puede ocurrir. O sea, como yo tengo aquí 15 años calándome en esta situación, y como yo tengo un hecho implico, ahora vengo yo a hacer lo que me... Eso es lo que está cambiando la ley. Justamente, la ley está diciendo, epa, ya va. Entremos en competencia, entremos en eficiencia, invierte tu dinero. No es lo mismo, mi amigo querido, que usted tenga una empresa de taladro y usted le toque pagar el taladro y usted le toque contratar el taladro y usted va a contratar los servicios del taladro. Entonces usted no es lo mismo que contratar el servicio del taladro cuando usted lo paga a que lo pague PDVSA. A pesar de emitir eso adicional, que no lo paga usted, porque al final, ¿cuál es el problema? Igual te lo están pagando. Entonces ya ahora la efectividad del nuevo empresario no viene dado por su enchufe político, su conexión, sino por su efectividad, por su eficiencia. Llévate el petróleo, hermano, ¿cuál es el problema? Véndelo, pues. Dale, compite, negocia. Entonces viene lo que llamo yo la nueva ola empresarial venezolana, que a lo mejor muchos se quedarán en el camino, otros no, pero vienen estos nuevos muchachos que vienen subiendo, ¿verdad? Con otras tecnologías, inteligencia artificial, con otra visión, con otro mercado, ¿verdad? Que es lo que va a llevar a Venezuela a convertirse en la mayor potencia energética en los próximos 5 años. Eso viene. O sea que definitivamente que la industria petrolera venezolana se reacomode y sea próspera se va a traducir realmente en que el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, sea próspero y no solamente líderes políticos. Así mismo es que eso es uno de los grandes problemas. Mira, yo te pongo el ejemplo de China. China, cuando Deng Xiaoping modificó el sistema chino de comercio, sacó una cuenta muy importante y dijo, ¿qué tengo yo en China de materia prima? Chino, 1.500 millones de chinos, eso es lo que tengo yo bastante aquí. ¿Cómo yo uso estos chinos, verdad, para el crecimiento económico de China? Imagínate tú alimentar a 1.500 millones de personas, eso no es papita manitotón. ¿Qué hicieron los chinos? Hicieron una apertura productiva. ¿Qué tienen ellos por demás? Mano de obra barata. Y obligaron a todas las empresas del mundo a establecerse allá. Y se establecieron en China.
El mismo Partido Comunista, eso no cambió. El partido se quedó quieto. Ahí no había derecho, sino el derecho a producir. Bueno, y se generaron este nuevo empresariado chino, este nuevo esquema chino mundial, que prácticamente tiene el mundo agarrado por la cabeza. Entonces, ¿qué tiene Venezuela? Petróleo. Más nada, eso es lo que tiene. Bueno, y recursos naturales, tiene clima, muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos ese petróleo en bienestar? Como veníamos, no sirve. ¿Por qué? Porque veníamos en la abundancia, no nos importaba. Éramos los niños consentidos de la corona, teníamos plata, pero es muy joven, pero en la época de los Andrés de los está barato, no te quiero contar lo que era Venezuela. Entonces, ese nuevo esquema se acabó, llegó la crisis. Salimos de la crisis y vamos al nuevo orden. El nuevo orden amerita cambios en lo político, cambio en lo empresarial, cambio en lo legal, cambio en lo estructural, cambio en la mentalidad del venezolano. El venezolano no es el mismo de hoy que hace 5 años atrás. Del nuevo estudiante venezolano, del nuevo ingeniero venezolano. Todo ese tipo de cosas viene dada por una apertura económica y la economía es la que nos va a regir, ¿verdad? Entonces los líderes tienen que entender, y yo tengo una gran pelea que tengo yo con muchos a veces compañeros de empresa, que eso ya cambió. Es que me den 3.000 millones. Olvídate de eso, hermano. Ya, olvídate. Eso olvídalo. Carlos Andrés murió, la Cuarta República murió, la Quinta murió, estamos en la Sexta. Esta es la Sexta República, estamos en este momento, con el nuevo orden mundial, con inteligencia artificial, con centros de data, con espacio, con satélite. Hoy en día tú controlas los pozos petroleros por los drones, o sea, es otra cosa que no conocían de repente los viejos petroleros. Los viejos petroleros hay que darle, mandarle a lavar. Ahorita no, eso no me da con una computadora sentada en tu casa. Entonces, esos cambios es lo que tenemos nosotros que entender y darle a los que vienen, a los muchachos que vienen, los instrumentos para que ellos sean los que lideran la industria, porque lo que hacemos hoy no afecta para mañana. Así que la apertura que hizo Venezuela no es que es fundamental para Venezuela, es que es necesaria para el mundo. Te voy a poner este ejemplo rapidito, para no discutir mucho. El gas licuado venezolano. Acá salió el primer barco de gas licuado. ¿Dónde está faltando el gas licuado ahorita? Terriblemente. En Estados Unidos y en Europa. Vivieron ahorita, acá, Ucrania está viviendo un frío indescriptible. Han muerto más de 300 personas por frío. Porque Rusia le bombardeó las instalaciones de gas a Ucrania. O sea, aquí lo decimos con mucha facilidad, pero a 30 bajo cero es otro fenómeno. En Japón acaba de ser una nevada horrible. Entonces, ¿dónde está esa posibilidad energética? Vamos al otro punto, los data centers de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Esos son centros de almacenamiento de información que lo único que necesitan es energía. Eléctrica, gasífera, petrolera. O carbón ha subido el incremento. ¿Dónde lo buscas? ¿Cómo tú sostienes a todas las 8 economías, a todas las 8 empresas más grandes del mundo que producen inteligencia artificial y no tienen petróleo? Los países que más van a crecer en los próximos 20 años, ninguno tiene petróleo, que es Estados Unidos, China, India. Ninguno tiene petróleo. Todos están en déficit. ¿Dónde buscamos eso? Entonces entramos nosotros, papito, yo te la tengo. ¿El problema? ¿Cuál es el problema? Pues, vamos a hacerlo, compadre. Ahora, los venezolanos tenemos que entender eso y ahí está permanentemente mi insistencia, yo diría pedagógica, es que, señores, veamos lo que viene, por favor. No lo vimos en el año 20. El año 20 no lo vimos porque, bueno, Gómez era una economía rural, pues, ¿no? No lo vimos en el 43. En el 43 pasó algo que lo quiero compartir contigo, que la gente no lo sabe. Hubo una guerra en Orinoco por el petróleo venezolano. Los alemanes metían los submarinos en el río Orinoco y salían a bombardear a los barcos venezolanos, a los barcos que salían de Maracaibo con petróleo. Y el ejército venezolano capturó en los castillos de Guayana a los alemanes y los fusiló en aquella época. O sea, hubo una guerra aquí en el Orinoco por petróleo venezolano. Después no lo vimos en el 43, no lo vimos en el 76. Bueno, la Venezuela loca, para toda la fiesta de la Venezuela Saudita. No lo vimos en el 2007. Cuando llegó el asiento, no lo vimos en el 2007, lamentablemente. Bueno, señores, esta crisis que nos enseña a ver lo que viene, ¿verdad? Y prepararnos para ese futuro y que dentro de 5 años, cuando la luz del mundo se estabilice, Venezuela sea la pieza fundamental de ese rompecabezas. Ahora ese camino, pienso yo, sin ser conocedor, podría desviarse a lo malo que Dios no lo quiera, si se toman malas decisiones. Entonces, ¿hasta qué punto la influencia del gobierno norteamericano está funcionando para que esto realmente se dé como se está dando? Porque además
bueno, no sabemos cuál va a ser el contexto político del país a nivel electoral, etcétera, lo que venga, y no es el tema de hoy. Pero en el escenario como está, y en las cosas que sí sabemos, a Trump le queda medio mandato. ¿Qué pasa si Trump sale? Luego pueden preguntarse muchas personas, ¿qué pasa si Trump sale? Y luego acá cambian las políticas, cambian las formas de hacer las cosas. O por el contrario, ¿usted cree que ya, con los pasos que se están tomando, Venezuela se enrumba a eso de lo que usted ha hablado, un país próspero que va a saber aprovechar el petróleo y comercializarlo como se debe? Mira, yo le dije, la única vez que logré hablar con el presidente de la República, lo vi en una oportunidad, fue en el año 2021, creo, 22, no recuerdo, ¿no? Estábamos en un foro y el presidente de la República, el presidente Maduro, actual presidente todavía, pues aunque está secuestrado o tomado, no sé cómo es la cosa, pero sigue siendo presidente todavía. Y empezaron a hablar mal de la Cuarta República, ¿no? Que si no sé qué cosa, que si Carlos Andrés, ta. Y yo le dije, mire, presidente, la Cuarta República tiene una característica, entre muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Habían 4 hombres que no lo tocaba a nadie. Leopoldo Sucre Figuerela, el de Delca se llamaba, el general Ravana, Juan Pablo Pérez Alfonso, este muchacho de Delca, Efraín Carrera Saúd, y 3 contratistas más, Juancho Taola, Delfino. Esos señores no eran políticos, no eran candidatos a alcalde, no aspiraban nada. El trabajo de Sucre Figuerela era ejecutar las políticas del Estado, más nada. Era ministro con todos los presidentes. Todos los eventos de la Cuarta República, que se inaugura un evento, estaba Sucre Figuerela atrás. O estaba Delfino, o Taola, o quien sea. Ellos eran ejecutores de política del Estado. El Estado decía, hay que hacer obras, y las hicieron. Punto. El gobierno, para que eso perdure en el tiempo, porque a Trump le queda un par de años, pero la necesidad energética norteamericana es la misma. Eso no va a cambiar. Eso que se traga 20 millones de barriles y produce 13, necesita 9, perdón, necesita 7, de los cuales 4 están aquí y lo pagan. Ya, o sea, es un tema pragmático, esté Trump o no esté Trump, o sea, las petroleras están ahí. El segundo punto es que Venezuela tiene que generar una ejecución de política a futuro, con el presidente, con la presidenta, con el que esté. Porque nosotros los venezolanos tenemos la mala costumbre que cambiamos a un jefe de una prefectura y queremos cambiar la política. Y el que llega no quiere saber nada de otro. No. El que esté, yo por eso aplaudo mucho los diálogos con la oposición. Y ojalá los opositores conozcan lo que en verdad va a pasar en el mundo y en Venezuela para que se quiten. Yo veo declaraciones de opositores que dan tristeza, de verdad. Que no sé ni de lo que están hablando. Yo siento que ellos tienen que entender hacia dónde va la política petrolera. El gobierno chino no cambió, pero sí cambió la política. El mismo gobierno chino, con otra política totalmente distinta. No es la misma política del año de Deng Xiaoping, del año 1977, que la política actual. Totalmente distinta, apertura de mercado, todo. Pero es el mismo gobierno que cambió las políticas, que cambió las formas de hacer las cosas. Entonces yo creo que hay que generar un sistema a través de las leyes y las instituciones que permita sostener la política en el tiempo, que es lo que están reclamando las petroleras. Están diciendo a Trump, ¿qué garantía tengo yo? Si voy a Venezuela y no me quitan la concesión, y le están diciendo a Venezuela, ¿qué garantía tengo yo? Que se va la presidenta encargada, porque entrega en el año X que voy a entregar, y llega la nueva y dice todo que esto no sirve. Entonces yo siento que lo que tenemos que hacer los líderes es generar una parte diciendo, espérate, esta finca no la toca a nadie. Que los árabes lo hicieron. El Golfo Pérsico hay 150 tipos de religiones distintas, pero una sola religión que es el petróleo. Y están de acuerdo en eso, toditos están de acuerdo en eso. En la negocio, hermano, ellos saben que hay que producir 20 millones de barriles y colocarlos en los OPEP. Y todo, incluyendo Irak, Irán, en plena guerra, su cuota petrolera estaba respetada. Entonces yo siento que Venezuela tiene que ir para allá, distintamente que sean los gobiernos del partido, porque el Estado es uno solo, y generar un sistema en el cual el control energético del país esté en manos de ejecutores de la política del país. ¿Cuál es la política del país? Venezuela tiene que estar en el año 2030 en 6 millones de barriles. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi amigo, usted es el presidente ahorita, mañana soy yo, mañana son los señores. Bueno, es la misma función. Ahora, eso, ¿por qué nos cuesta un poquito? Porque al venezolano le encanta lo nuevo, lo novedoso y lo indeterminado. Bueno, eso tenemos que acabarlo, ya está bueno ya, pues. O sea, no puede ser posible. Eso nos ha llevado a esas arenas, nos han llevado a estos lodos. Venezuela debería estar, ¿tú te imaginas Venezuela hoy produciendo 6 millones de barriles? ¿Tú te imaginas eso en este contexto mundial? Bueno, vale, hermano, por Dios. Entonces, no pensemos en lo que pasó,
armemos para lo que viene y generemos políticas. Además, otra cosa, políticas de generaciones nuevas. Veo muchos líderes que no les gustan los muchachos, que no entienden el reggaetón, que no entienden el internet. Estamos en otra vida, hermano mío. Si usted no entiende lo que está pasando en el mundo nuevo, ¿cómo usted va a interpretar cómo el mundo nuevo se adapta a usted? Si usted no entiende que el que gana el Grammy ahora no es un señor que cantaba música romántica, ¿cómo usted no va a entender lo que? O sea, tenemos que empezar un poquito a ecualizar la novedad. Así que yo siento que Venezuela necesita ejecutores de política y no políticos ejecutando. Bien, nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos, de la manera más breve, quisiera pedirle 2 sugerencias si las hiciera al gobierno nacional, a la presidenta encargada, si pudieras hacerlas. Y aunque usted no es tarotista ni adivino, sí, 2 pronósticos también para Venezuela en los próximos meses. Mira, el primer pronóstico que yo estoy avisorando es una estabilidad política necesaria, ¿no? La estabilidad política te genera estabilidad económica, punto 1. El punto 2, un crecimiento económico indetenible, porque evidentemente al incorporar el mercado privado a la producción petrolera, eso va a incrementar la producción sí o sí. Entonces eso va a generar estabilidad económica. Ahora bien, escenario número 1, entendemos el mundo y el mundo nos entiende a nosotros y nos adaptamos para llegar a los 5 millones en el año 2031. Venezuela será la expresión de potencia energética más grande del mundo en los próximos 100 años, tranquilamente. Eso tenemos que también prepararnos para eso. Si no lo entendemos y aplicamos la misma política que hemos aplicado en los últimos 60 años, no solamente en estos últimos 25, sino en estos 40 anteriormente, y nos basamos en base al egoísmo, a la envidia, a no ver el río más allá del bosque o la frontera, pues evidentemente vamos a tener un cuadro repetitivo, es decir, incremento económico, bonanza temporal, un grupo se beneficia y el resto queda exactamente igual. Eso no va a suceder porque yo siento mucho que el partido de gobierno está entendiendo a estructuras importantes como los consejos comunales, como las iglesias, eso se está entendiendo y la misma gente está reclamando esa pregunta que te hacen a ti, se la hacen a todo el mundo, ¿cómo quedamos nosotros cómo quedo yo en este nuevo juego? Así que yo siento que el pronóstico mío es que viene un gran crecimiento que de hecho ha venido. Ahora bien, si yo tuviera que dirigir alguna política al gobierno o decirle una recomendación al gobierno venezolano, yo diría, y me gustó mucho la palabra del presidente de la Asamblea cuando dijo, no hacemos nada con el petróleo bajo tierra. Yo monetizaría el petróleo que tenemos bajo tierra, crearía un fondo social importantísimo y aplicaría la teoría de Noruega a los ciudadanos. Es decir, que cada ciudadano tenga su cuota petrolera por los próximos 200 años. Eso se puede hacer perfectamente bien. Puedes capitalizar, capitales, valga la palabra, en las bolsas de valores, generar un buen escenario de inversión mediano plazo y a futuro, retomar un ministerio que es el de planificación. Eso lo obviamos, aquí nadie está planificando. Yo le pregunto a los alcaldes, y disculpa que te quito un minuto más, yo digo, ¿cuánta gente vive en tu municipio? ¿Cuántas casas vas a hacer? Ni lo saben, están pendientes de cosas del carnaval, que es importante, pero señas ahí, ¿de dónde va a comer la gente, hermano mío? ¿Dónde van a comer los hijos tuyos dentro de 5, 10 años, 20 años, no sé cuántos hijos tienes tú, cuando ya tú no estés trabajando? ¿Dónde los metes? En tu casa. O sea, todo eso hay que repensarnos nuevamente y monetizar nuestros recursos energéticos para que ese recurso energético se traspole a recursos sociales hoy, mañana y siempre. Esa es mi recomendación. Bueno, pues ojalá el gobierno siga abierto a escuchar las recomendaciones de los empresarios, de los analistas, de los que de verdad tienen conocimientos para que pues Venezuela empiece a vivir esa nueva era que usted ha pronosticado hoy, que sea de prosperidad, de éxito y de crecimiento y que mucha gente la está esperando por muchos años. Ojalá que... Nosotros también. Amén, ojalá que así venga, que eso venga. En YouTube, atención, La Voz del Podcast GB. Suscríbase, La Voz del Podcast GB. Búsquenos por allí en YouTube, que vamos a estar abordando nuestro equipo de periodistas y todos los que hacen posible el podcast Globovisión, estos y otros temas de interés como siempre. Gracias al abogado Alejandro Terán, conocedor de la materia petrolera, y me quedo entonces con ese mensaje que ha dicho, que viene una Venezuela exitosa y próspera. En el ámbito político, bueno, vamos a dejar que los políticos resuelvan, pero Venezuela quiere prosperidad, el venezolano quiere ganar sus sueldos dignos, los ingenieros petroleros quieren trabajar, los empresarios quieren venir y ojalá que todo eso pase. Gracias. Administremos la riqueza. Gracias.